siendo las 12 del día, le damos la bienvenida, y las 13 horas en Argentina. Le damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas con nosotros y, bueno, como siempre, las gracias por conectarse y por compartir con nosotros este rato, ¿ya? Sin mucho más preámbulo, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la historia del litio, y esto lo va a hacer el, el galardoneado con el Mogensco Award, el máximo premio que tiene la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares a colegas que han hecho contribuciones eh, eh, Fundamentales. fundamentales para la disciplina, ¿ya? Que por lo demás Que será uno en el mundo, que sí, será uno en el mundo, ¿no? sí. Y que además es un galardón súper lindo, digamos, porque es un Ahora lo cristal vamos con a un... ver. Lo vamos a ver ya, es un cristal con una... Lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en manos de alguien que vale la pena. con una piedrita una piedrita de litio, digamos, así que eso es muy... Así que, nada, pues Sergio, te damos la palabra Bueno, nomás. voy a intentar Dele, hacerlo maestro. lo más rápido posible. Yo espero que este sea capaz el inicio de 2 programas. Vamos a discutir Estuvimos discutiendo mucho con nuestro editor en jefe, que es el doctor Vitrán, el título. Yo había... se llama Me tienen Ángeles de y creer. Demonios en la azarosa historia del litio, y le dimos algo para que no sea un insulto el título. Así que vamos a compartirlo con ustedes. Creo que puede ser muy interesante. Vamos a hablar de psiquiatría, de la historia de la psiquiatría usando el litio como piedra angular. Muy bien. Y la verdad que para empezar a hablar del litio uno puede empezar hablando desde el Big Bang. Es decir, el litio, aparte, para cualquier un poquito nerd, es un disparador así de emociones. Y ustedes saben, esta es la hipótesis más firme que tenemos sobre nuestro universo conocido, y desde ahí parte la historia del litio, porque el litio es litio. El litio es un átomo, no es una molécula, es un átomo, está posicionado en el segundo escalón de la tabla periódica de los elementos. Y si se quieren sumar cosas fantásticas, en realidad, junto con el hidrógeno, son los 2 únicos átomos que permanecen indemnes desde el origen del universo tal cual lo conocemos en este momento. Es decir, estamos tomando, en todo caso, hablando de una sustancia que está tal cual al momento que se creó explosivamente este universo. Y este dato, que es tan maravilloso, es a la vez constitutivo de los problemas ya mucho más pedestres, humanos, que vamos a discutir, que es que el litio es litio. Ahora, también podríamos decir que todos tenemos hoy en día, casi todos, algo de litio en el bolsillo. Ustedes saben que casi todos los aparatos electrónicos, incluso los que estamos usando para ver esto, están powerizados por bateriones de iones de litio, y para los que ya son muy nerd, como mi caso, el litio encima es lo que energiza al Enterprise, que usaba baterías de dilitio, o sea, doblemente litio. Pero nada de lo interesante del litio, porque todo esto es muy interesante, vamos a hablar de cosas mucho más tristes y mucho más humanas respecto del litio, que es la historia del litio en medicina, y concretamente la historia del litio en psiquiatría. Y vamos a empezar con una de las tantas representaciones de las naves de los locos, porque hay que recordar que hasta no hace mucho tiempo los seres humanos no podíamos lidiar con la enfermedad psiquiátrica de otra manera que deshacernos de aquellas personas que la sufrían. Esto hay que recordarlo, porque si no sabemos de dónde venimos, algunas de las cosas que vamos a decir ahora pueden ser juzgadas de manera inadecuada. Pero siempre hubo una intención de poder ayudar de manera más humana a estas personas, y, por ejemplo, ya en la Edad Media, esta es la extracción de la piedra de la locura del Bosco, ahí tienen algunas de las formas, los aztecas hacían algo parecido, siempre intentamos lidiar de la manera mejor posible, más humana posible, con los trastornos de conducta, con las enfermedades psiquiátricas. Y esto lo estoy diciendo porque también cuando uno habla de la historia del litio en medicina y psiquiatría, la verdad que es muy difícil empezar a encontrar el inicio de esta historia, ya que, por ejemplo, se sabe que los romanos habían localizado algunos que en alguno de sus baños, en alguno de sus lugares donde iban a tomar baños,
servían para calmar sus humores, y después se encontró que esos baños estaban ricos en aguas de litio. Entonces ya había un uso silvestre del litio, y el litio, por sus propiedades químicas, se utilizó durante decenas de años, cientos de años, en una multitud de preparados médicos silvestres, entre otras cosas porque produce efervescencia, y por ejemplo había, y de hecho sigue habiendo, cerveza fervizada, no sé cómo se dice, a la cual se le hace que tenga burbujitas con litio. Es decir, y esto lo digo porque cuando hablemos del litio, tienen que entender que cuando empieza a descubrirse el litio ocupaba el lugar que hoy puede ocupar el aloe vera, es decir, o las barritas de azufre para curar la tortícolis. Era algo extraído de la medicina silvestre, colocado en el terreno de la medicina académica. Entonces, algunas de las resistencias vienen por este lado. Pero bueno, vamos entonces a entrar a la historia de la psiquiatría que nos compete, que es cuando decidimos, esto es la Revolución Francesa, que las personas que sufrían alteraciones mentales estaban enfermas, no estaban endemoniadas o eran desviados morales, y que debían ser asistidos como otras personas que estaban enfermas de otras patologías, los sacan de la Bastilla, rompen las cadenas, etc., y empieza la psiquiatría moderna. Pero, y acá empieza nuestra verdadera historia, que hayamos los médicos tomado a la enfermedad mental, a la locura como parte de nuestro quehacer, no quiere decir que la psiquiatría rápidamente se incorporó en lo que era la medicina. Hacia fines del siglo XIX, hacia el principio del XX, las grandes concentraciones urbanas ya habían obligado a crear lo que llamaban asilos, que eran instituciones exclusivas para personas afectadas por enfermedades mentales. Esto, que hoy se vive como una reclusión, fue un avance gigantesco. Imagínense, pasamos de tirarlos al medio del mar, a prender los fuegos, a darles un lugar dentro de las ciudades, cerca de sus familiares, donde se intentaba hacer algo con ellos, pero en esa época no había tratamiento. Se había probado todo, se había probado opio, barbitúricos, otra historia muy interesante de contar, que es la historia de la farmacología o la psicofarmacología en psiquiatría, pero los tratamientos eran básicamente en torno a restricción mecánica de la conducta, tanques de reclusión, camisas de fuerza, grilletes, baños con agua fría, baños con agua caliente, no había otra cosa, nada había terminado de funcionar. Y entonces las instrucciones terapéuticas se parecían más a las instrucciones de un torturador. Esto es un libro de psiquiatría enseñando a cómo tratar la manía en esa época, que era atando el paciente a su propia cama, evitando que se lastime. Y es en ese contexto donde empieza la psiquiatría académica tal cual lo contamos, porque para que algo se elija como paradigma tiene que haber un primer consenso, no vamos a hablar de eso en términos epistemológicos, pero este consenso sucede entre fines del siglo XIX y principio del XX, en torno a la clasificación psiquiátrica que propone Kraepelin. ¿Por qué este desvío? Para recordarle a los psiquiatras que nos están escuchando, los colegas, algo que les voy a pedir que se revisen internamente cuando hablamos esto, porque en general todos pensamos en Kraepelin y la esquizofrenia, es decir, Kraepelin y la demencia precoz. Pero para Kraepelin, la psicosis estaba basada en dos grandes pilares. Uno era la enfermedad maníaco-depresiva y la paranoia, otra charla interesante, y esta recientemente descrita enfermedad que se llamó demencia precoz y que hoy conocemos como esquizofrenia. Es decir, no era un esquizofrenólogo Kraepelin, era un psiquiatra que estaba intentando taxonomizar lo que en esa manera llamaba panpsicosis o psicosis. Y lo que hace Kraepelin genera una diferencia entre todas las psicosis en base a su evolución, a que unas evolucionaban con deterioro cognitivo y volitivo y otras no. Para las primeras reservó el nombre de demencia precoz, que extrajo de su colega y discípulo Alois Alzheimer, y para otro preservó el que ya había sido propuesto por colegas como Falret y Bellinger de psicosis maníaco-depresiva. Y esto que llamamos dicotomía kraepeliniana persiste hasta el día de hoy, donde tenemos dos grandes grupos de enfermedades psicóticas, esquizofrenias y trastornos bipolares. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de psicosis, en términos clínicos, muchos todavía piensan que psicosis es esquizofrenia, pero esto no fue ni desde el comienzo así. Y quiero que lo recuerden porque vamos a ver algunos datos epidemiológicos al final de esta historia que tiene que poner en crisis esto que les estoy proponiendo indagar internamente.
volvamos a los asilos de entre fines del 19 y el 20. El problema en estos asilos es que teníamos una clasificación bastante, nada revolucionaria, de hecho sigue siendo más o menos la misma que tenemos ahora. Kraepelin usaba todo, usaba actígrafo, fotografía, firmaba a los pacientes, sus registros clínicos eran impecables, había estudiado con Wundt, pero ataba a los pacientes y los metía en tanque de reclusión, no tenía otra cosa para hacer. Y a tal punto era la situación que el gran problema de los asilos era el griterío. La anécdota en uno de los lugares claves de esta historia, que es el asilo de la Sainte-Anne, en el centro de París, era que el griterío que salía de la Sainte-Anne en esa época era de tal intensidad que todas las casas perimetrales a la Sainte-Anne solo servían de comercio porque durante la noche no se podía dormir cerca de la Sainte-Anne por el ruido a gritos, llanto, desesperación que salía de estos asilos. Esta era la situación hasta bien entrados en el siglo XX. Solo una mención que casi contemporáneo a Kraepelin, contemporáneo aparece el psicoanálisis. Y no lo vamos a poner acá en su virtud de desplazar el interés de los psiquiatras por fuera de lo biológico, sino en algo muy concreto. Nunca se ocupó el psicoanálisis de la enfermedad maníaco-depresiva. Se ocupó de la esquizofrenia, de la parafrenia, de la melancolía, pero nunca se ocupó de la psicosis maníaco-depresiva. Y eso influyó en que la psicosis maníaco-depresiva, la enfermedad más antiguamente descrita de la psiquiatría, perdiera interés en los psiquiatras de aquella época. Ya entrados hacia mediados de la primera mitad del siglo XX aparecen las terapias de choque, una observación de von Meduna, insulinoterapia, shock cardiosólico, malarioterapia, y esto aparece un tratamiento que se conserva hasta la actualidad por ser no solo eficaz sino efectivo, que es la electroconvulsivoterapia, y esto dio un alivio a esa situación, pero no mucho, pero sí algo interesante. Ya se sabía que funcionaba mejor en las psicosis afectivas que en las psicosis no afectivas. Y acá empieza la historia y el contexto es dramático, porque es plena Segunda Guerra Mundial. Poquito antes, durante y poquito después. Segunda Guerra Mundial, una situación dramática de quiebre en la historia humana. Todos los acontecimientos suceden alrededor de esto. Y con algunos condimentos. Por ejemplo, este hombre, Hitler, decidió que era bueno volver a la nave de los locos y que capaz esto era mejor hacerlo con crematorios o prisiones sumamente modernas para deshacerse de alienados y degenerados, ¿no? Esto vale la pena recordarlo, pero también por otra cosa, porque empiezan a hacer un uso sistémico de psicofármacos. El ejército nazi utilizaba una anfetamina, el Pervitin, para poder hacer ese tipo de guerra relámpago y muy cruenta que tenían. Todos los soldados alemanes tenían un fusil, su arma reglamentaria y 2 tubos de Pervitin dentro de su equipamiento para poder combatir con la energía, con la falta de cansancio y con la crueldad que los iba a hacer famosos. Es decir, hubo un uso político de la psicofarmacología. Y esto no, hay que saberlo, porque si no uno no termina de entender cuál era el marco, el contexto de los acontecimientos que vienen alrededor. Me voy a saltear el tema del LSD, lo podemos discutir en otro día, y tenemos que salir por un ratito de Europa e ir a Australia. Australia, imagínense, ahora es Sydney, Melbourne, no, me voy a Australia, voy a hacer surf. Esa época era realmente un destino exótico, era parte del Imperio Británico, pero era un lugar muy alejado. Y en ese contexto van a ser uno de nuestros primeros héroes, ángeles de esta historia, que es John Cade. John Cade es el hijo de un psiquiatra australiano que había sido jefe de varios de los hospitales asilares de Australia. Así que John Cade vive su infancia en los hospitales asilares. En esos momentos los jefes vivían en el hospital y su familia y sus hijos. Así que John Cade se cría en asilos. O sea, imagínense que este joven no solo va a terminar siendo psiquiatra, sino que nace en un hospital psiquiátrico, así que el tema del griterío, la excitación y la lucha por tratar de ayudar a estas personas lo vivía desde la infancia. El tema es que tanto Cade como todos sus contemporáneos queda atravesado, fíjense, nace en la Primera Guerra Mundial y va a terminar enlistado en el ejército australiano para luchar en la Guerra del Pacífico, y es así cuando va a terminar preso por los japoneses, cae en la isla de Singapur, preso
iba a estar preso por los japoneses durante 3 años y medio. Para los que no sepan de historia de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos estoy yo, los japoneses fueron extremadamente crueles con sus prisioneros, de la misma manera que eran extremadamente crueles con ellos mismos. La reclusión por los japoneses fue terrible, y Cade vio durante esos 3 años y medio morir a muchos de sus compañeros de prisión, entre otras cosas de desnutrición. Esto hace a la historia que vamos a contar. Cade vuelve, sale, termina la Segunda Guerra Mundial, vuelve concretamente a Melbourne y se convierte en jefe de uno de los hospitales psiquiátricos de Melbourne. Pero cuando vuelve las cosas no habían cambiado, seguían exactamente igual. Se había un griterío infernal, eso que él había convivido a lo largo de toda su vida, y él vuelve con una firme determinación que encontró un tratamiento a lo que en ese momento llamaba manía, que era excitación psicomotriz en el contexto de psicosis. Y esto era lo que lo había inspirado. Él, como les dije, había visto morir a muchos de sus compañeros por desnutrición. Este concretamente es un prisionero australiano de guerra de los japoneses, y en el marco de esa muerte por desnutrición los había visto enloquecer, probablemente de pelagra o probablemente de alguna hipovitaminosis, y él vuelve con la idea de que algún factor nutricional podría estar en la idea de la locura. Hay mucha discusión, otros que dicen que no, pero vamos a tomar la historia así porque no hace a lo que vamos a charlar después. Y la cuestión es que comienza a probar litio, sales de litio, lo prueban chanchitos de la India, ya conocen la historia, y va a terminar publicando en 1949 en el Journal de Medicina Australia, algo así como Medicina, que es la revista Medicina Buenos Aires. Es una muy buena revista, pero yo estoy seguro que ningún colega que no sea argentino la lee, digamos, y publica este paper, que se dice las sales de litio en el tratamiento de la excitación psicótica. Y fíjense, les vuelvo a decir, Cade no lo prueba en la enfermedad maníaco-depresiva, lo prueba en eso que era el problema, es decir, la excitación psicótica. Y obtiene muy buenos resultados. Es decir, uno de los más llamativos, él tenía un paciente que tenía diagnóstico de manía crónica, hacía 8 años que estaba en un constante estado de excitación psicótica, el hombre se calma y vuelve a su trabajo anterior. Es decir, lo que ve que es un milagro. Hay que entender lo que era ver en este contexto que administrar esto, litio, una sal de litio, hace que estas personas que estaban desde hace años en un estado de alienación mental constante retomen su conducta habitual. Es cierto, mueren 8 personas aparentemente por intoxicación de litio, pero el descubrimiento de Case era de una trascendencia revolucionaria. Acuérdense, lo otro que había era tanque de reclusión, camisa de fuerza, manguerazo, no había otra cosa. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, que Case descubre esto en 1949, pero lo hace en Australia, lo publica en un journal local, y la otra que lo que Case descubre es litio, y el litio es litio. Es un metal natural, segundo en la tabla periódica de los elementos, y por ende imposible de ser patentado, porque no se puede patentar los elementos de la naturaleza. Así que Cade encuentra un descubrimiento revolucionario, un tratamiento revolucionario en un lugar exótico, y que encima iba a ser un muy mal negocio, como lo continúa haciendo, que es mercadear un metal que no tiene patente. Y esto nos permite volver a Europa. En Europa las cosas estaban igual, es decir, seguíamos en la misma situación, habíamos pasado la Segunda Guerra Mundial, genocidio, habíamos descubierto la bomba atómica, todo, pero los asilos seguían en la misma situación, en la misma situación. El alivio electroshock era, si se quiere, bastante importante, pero no había cambiado las condiciones de los pacientes que estaban internados en esos momentos. A tal punto que hay una historia que es contemporánea, como podrán ver, que es este hombre que se llama Edgar Moniz. Edgar Moniz, en el medio de esa desesperación, se le ocurre un tratamiento desesperado, tan desesperado como cruel, que es la cingulectomía o lobotomía, en donde, como pueden ver, transesfenoidalmente, cortaban la comunicación del lóbulo prefrontal con el resto del cerebro para generar tranquilidad. Solo en Estados Unidos 20.000 personas fueron lobotomizadas. Y 1949, que es el mismo momento que Cade descubre el litio, este hombre recibe el Premio Nobel de Medicina.
Digo, porque acá están los ángeles y demonios de nuestra especialidad. Y la gente puede tender a pensar de que esta persona que está siendo, nada, destruida en su ser, porque una lobotomía es ser destruido en su cuestión más íntima, era un homeless, un indigente. No, por ejemplo, Rose Kennedy, la hermana de John Kennedy, fue lobotomizada con un resultado desastroso poco después de que este hombre recibiera el premio Nobel. Entonces, este es el contexto, donde Kay descubre que sal de litio permitiría que esa persona no sea sometida a esa cirugía. Ahora, ¿qué pasó? También en Europa sucede una historia importante, que es que este hombre, Pierre Deniker, se topa con la investigación de este otro francés que se llama Henri Laborit, un cirujano de la Marina francesa que había visto morir un montón de sus compañeros por lo que se llamaba shock postquirúrgico, entraban muy doloridos a la cirugía en un estado de casi catástrofe metabólica, con una tormenta de endocorticoides, y se morían por esto que se llamaba shock postquirúrgico, y empieza a probar una preanestesia. Y va a terminar dando con un tratamiento que él llama hibernación farmacológica, con algo que se llama cóctel lítico, de ahí viene lo que usamos en psiquiatría, y que tenía entre sus compuestos esto: una droga que se llamaba clorpromazina, concretamente RP-4560. ¿Qué es el RP-4560? Un compuesto salido del laboratorio Ron Poulenc, y que este hombre Deniker, con el apoyo político de un hombre muy, muy poderoso, se llamaba Jean Delay, de la Santan, por eso ambos trabajaban. Delay era el jefe de la Santan, Deniker el jefe de los pacientes agudos hombres. Empiezan a probar el RP-4560, de un número, RP quería decir Ron Poulenc, y funciona. Y funciona muy, muy bien, la historia es fantástica, la estoy acortando un montón, y este hombre, no crean que es un demonio en la historia, es un súper investigador, muy consciente de lo que estaba haciendo, con una descripción de sus hallazgos muy honesta y exhaustiva, pero lo que había probado era una droga de un laboratorio. Y lo que pueden ver es que, a diferencia del litio, que es litio, este fármaco que se llamaba RP-4560, pocos años después ya tiene un nombre comercial de fantasía, se llama Largactil, y es un producto de laboratorio de industrias farmacéuticas de las usinas de Ron Poulenc. Algo totalmente diferente en términos comerciales y por ende de impacto. La cuestión es que el impacto de estas drogas va a ser tremendo. No es el descubrimiento aislado de Cade, esto rápidamente es tomado, se empieza a utilizar en forma masiva, la FDA en 4 años ya lo aprueba, y hay un enorme impacto en lo que es el quehacer psiquiátrico. De hecho, el número de pacientes hospitalizados va disminuyendo de la mano del número de pacientes medicados, es decir, es de un impacto enorme. Y de hecho, todo el mundo cuenta, yo esto lo leí en un libro de Jean Tullier, que se llama La historia de la locura, que es el hombre que descubrió el efecto Antabus y que también trabajaba en la Santen, que él cuenta que el efecto del ingreso de la clorpromazina a la Santan se podía medir en decibeles, porque una vez que entraron los antipsicóticos, desapareció el griterío, la Santan pasó a ser lo que hoy es un hospital psiquiátrico, un lugar bastante pacífico y con tranquilidad, y todas las casas estas que solo servían de comercio volvieron a convertirse en residencias, tal cual era lógico por el lugar donde está instalado la Santan. Fue enorme el impacto que tuvo esto, y de hecho la psiquiatría tal cual la conocemos, con su acervo en lo comunitario, en el tratamiento de pacientes ambulatorios, solo sucedió después de este evento, del ingreso de los antipsicóticos a la psiquiatría. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Cade? Porque Cade, un año antes, había encontrado lo mismo, había encontrado un fármaco que daba cuenta del mismo efecto clínico y por lo tanto que merecía el mismo impacto comercial, si se quiere, y sanitario. Nada. Quedó totalmente eclipsado el descubrimiento de Cade por los antipsicóticos. En esta historia, que yo sé que me estoy atrasando, va a venir a rescate otro país europeo, pero también periférico, que es un psiquiatra de Dinamarca que se llama Mogens Code, 6 años más joven que Cade,
que cuando empieza a hacer su pasantía de psicofarmacología, en el inicio de la psicofarmacología, su jefe tiene el tino de decirle: con estos antipsicóticos venimos bien, ¿por qué no te ocupás de este paper que yo leí de este australiano ignoto que se llama Cade? Y Mogenskov, por estas cosas del destino, lo toma y retoma la investigación con litio que había iniciado Cade unos años antes. ¿Qué hace Mogenskov? Bueno, Mogenskov era súper inteligente, era un farmacólogo de primera, hasta el punto que muchos van a decir que era un desperdicio que este hombre se dedicara al litio en vez de a otras cosas, por lo brillante que era como metodólogo. Empieza a hacer experimentos con animales buscando la seguridad. Ya otro australiano, se llama Tarnock, no me acuerdo, Edward Tarnock, algo así, había descubierto cómo medir el litio en sangre a través de la fotometría. Empieza a hacer estudios clínicos controlados y escribe una revisión muy, muy buena que se llama Biology and Pharmacology of the Lithium Ion, que resume todo el state of the art del uso del litio, al punto que va a terminar escribiendo este libro. Yo lo tengo, era de mi padre, es un libro de los 70, que es increíble porque uno lo lee y este hombre inventó todo lo que sabemos de cómo manejar el litio. Es decir, es una guía práctica. Hay pocos lugares mejores de donde aprender a usar litio. Pero vamos a ver, pues este hombre tiene algo más que su inteligencia y su capacidad científica. Tiene un firme convencimiento ético de lo que tiene que hacer. Porque a Mogenskov le va a ir pésimo con su empeño por mostrar al litio. Va a quedar totalmente estigmatizado en estos inicios de la farmacoterapia en psiquiatría como el loco del litio. Déjenme contarles qué pasó. Miren, este es un reporte de un contemporáneo de ¿cómo se llama?, de Mogenskov, pero en Inglaterra, en un hospital de Manchester, del condado de Manchester, que había también tenido la misma situación de Mogenskov. Es decir, había leído a Kay y había probado el litio. Y miren lo que él dice. Varios problemas me hicieron recurrir a los antipsicóticos cuando aparecieron, pero nunca sentí que fueran drogas específicas. Este es un punto muy, muy importante. Ahí había una conciencia que los antipsicóticos eran un tiro de escopeta, es decir, le pegaba a todo. Y seguí usando litio cuando lo sentí indicado. Desafortunadamente, la presión del trabajo y la expansión de los servicios a la comunidad en la región de Manchester impidió que publique los resultados de estas experiencias, aunque difundí la misma de boca en boca con mis colegas a principios de los años 50. Sin embargo, y escuchen esto, ellos también habían sido tentados por los más respetables y rentables antipsicóticos. Así que yo era una voz solitaria predicando en competencia con la publicidad masiva de los antipsicóticos. Tal la historia que, recuerden, estábamos en los albores de la terapéutica en psiquiatría, y por ende el inicio de la farmacoterapéutica, estamos en los 50. Es en el 58 cuando se realiza el primer congreso de lo que hoy es la CMP, es decir, el Colegio Internacional de Neuropsicofarmacología. Se hace en Roma, se presentan 720 papers que van a incluir datos sobre los recientemente descubiertos antipsicóticos y la más recientemente descubierta imipramina y tranilcipromina, los dos antidepresivos que se habían descubierto por esa época, pero entre los 720 papers ninguno hace mención del litio. Y acá es donde aparece de nuevo otro aspecto de Mogenskov. Mogenskov directamente, a pesar de este rechazo explícito respecto de discutir los hallazgos terapéuticos del litio, se cola en este congreso y espera que llegue el momento de las preguntas para pararse y empezar a contar el resultado de sus investigaciones. Se entiende, él tenía datos excelentes acerca del efecto terapéutico del litio y no se los aceptaron en el primer congreso importante de psicofarmacología. Entonces tenía que esperar las preguntas para contar lo que estaba pasando. Lo interesante es que él hace un comentario en este congreso, en una de estas alocuciones, y fíjense la frase, yo creo que cuenta quién es este hombre, dice: en el firmamento quimioterapéutico, el litio es una de las estrellas más pequeñas y hasta ahora puede que ni siquiera haya sido notado por todos los psiquiatras, pero su luz aparece inconfundible y puede resultar más firme que el de varios otros cuerpos celestes que ahora brillan tan firmemente.
Este es Scow contando cómo lo habían relegado del primer congreso de psicofarmacología. Parte de la explícita y aviesa batalla contra el litio y contra Scow, por ende, surge de este hospital, que es uno de los mejores hospitales de psiquiatría del mundo, el Maudsley, en donde se lo acusa de poco serio. Justamente estaba contando datos de la eficacia del aloe vera en el tratamiento de la esquizofrenia. Es decir, entiendan, es como si yo viniera hoy y le dijeran, ¿saben qué? Con la barrita de azufre se la paso al paciente que está afectado por esquizofrenia y se cura. Porque lo que contaba Scow, era que se curaban los pacientes con psicosis maníaco-depresiva. Era muy fuerte. Los pacientes que recibían antipsicóticos no se curaban, mejoraban, pero no se curaban. Y él contaba que se curaban, y se curaban con algo que se usaba para hacer cerveza y que no salía de Rambouillet, salía de la tierra. Hay que entender esto, que algunos colegas dijeran, este hombre está loco, pero lo curioso es que, entre otras acusaciones, se lo acusaba de que como él tenía un hermano afectado por enfermedad maníaco-depresiva, concretamente con depresión recurrente, que así se lo llamaba en esa época, él lo había tratado con éxito con litio, y entonces le decían que él estaba sesgado por haber tratado a su hermano con litio con éxito. A mí me llama mucho la atención, porque qué mejor argumento que haber tratado a un familiar con éxito, pero bueno, estas eran unas acusaciones que recibía Scow en esa época. La cuestión que pese a esto, el hombre persevera, se estaba jugando su carrera en esta patriada, y se van sumando reportes, y empieza él a descubrir algo que es trascendental, y que es probablemente lo más grave que se ignoró. Él descubre que el litio funciona específicamente en la enfermedad maníaco-depresiva. Y cualquiera que tenga dos dedos de frente y comprenda un poco cómo se hace investigación, esto decía que el litio era un muchísimo mejor bisturí químico para entender la fisiopatología de las enfermedades psiquiátricas que los antipsicóticos, porque si era específico por una enfermedad, había algo específico en su su farmacodinámica, que iba a ser mucho más trascendental para entender verdaderamente la fisiopatología de estas enfermedades que el efecto de un fármaco que parecía funcionar por igual en depresiones, psicosis maníaco-depresiva, esquizofrenias, como era el caso de los antipsicóticos. La cuestión es que va reclutando adeptos, y entre estos adeptos recluta un psiquiatra suizo, se llama Paul Christian Bastrup, que usa litio durante muchos años y con el cual van a publicar el que para mí es el mejor paper de psiquiatría que he leído en mi vida, es este. Se publica ya no en la revista australiana de psiquiatría, sino que se publica en el Archives of General Psychiatry, para los más jóvenes, lo que hoy es JAMA Psychiatry, y fíjense, se llama litio como agente profiláctico. Es un salto revolucionario en la medicina psiquiátrica, es un agente profiláctico. Dice su efecto contra las recurrencias en la depresión y la psicosis maníaco-depresiva. Psicosis maníaco-depresiva. Christian Bastrup, Goldstrup y Scow, y utilizan una metodología revolucionaria que es la metodología en espejo, en donde yo no sé si lo pueden ver, pero acá estos son los episodios, acá tienen, esto es el mood chart, lo que les mostramos, lo que les mostró el doctor Vitrán, la línea de vida, los episodios, y la línea continua es cuando comienzan a tomar litio, y como ven se produce una disminución en el número, intensidad y duración de los episodios afectivos en los pacientes mientras toman litio. Ahora, ¿y cómo me pasé? Voy mucho más rápido. La taxonomía, el psicoanálisis, las terapias de choque, el litio en el 49, pero viene la clorpromacina de la mano de Rambouillet, todos festejamos, aparecen los visitadores médicos, la virome, la toallita, los viajes, todo lo que conocemos. Viene la imipramina, que también viene del mismo laboratorio, viene de Sandoz, y en la lucha de este hombre, que es Scow, habrá sido genial, pero la psiquiatría nos tomamos 20 años para probar el uso del litio. 20 años escondido, antagonizado, explícitamente prohibido. Este es otro de los héroes de esta historia, se llama Samuel Gershon, estaba en UCLA, capaz me estoy equivocando, en Estados Unidos, y es uno de los que le dijo a la FDA, mire, si no aprueban el litio, vamos a desobedecer a la autoridad federal
este tratamiento. Ahora, ¿qué va todo esto? Sin embargo, esto no fue suficiente. Tuvieron que pasar 24 años más para que Charles Bowden demostrara que un agente, esta vez sí de un laboratorio, el valproato de sodio, el laboratorio Abbott, funcionaba en la manía para que la enfermedad bipolar, el trastorno bipolar, la psicosis maníaco-depresiva, entraran en el interés de la psiquiatría. Fíjense, estos son citas hasta 1970 de Bipolar Disorder. Puse Manic Depressive Illness, lo hice bien, no se preocupen. De 1970 hasta el 2000. Es en el 2000 y solo después de que apareciera un fármaco de patente que los psiquiatras dijimos, cierto, existía una enfermedad que se llamaba psicosis maníaco-depresiva. Y el impacto de todo esto, lo grave fue en el diagnóstico. Si ya el psicoanálisis le había restado importancia a los trastornos bipolares, con la aparición de la clorpromacina, todo fue esquizofrenia, a tal punto que para el final de los 70s, el chiste era que si querías curarte de esquizofrenia te tenías que ir a Londres, porque en Londres, a pesar de la batalla contra el litio, todavía eran un poco más crepelinianos y no seguían diagnosticando psicosis afectivas y trastorno de la personalidad con síntomas psicóticos, cuando los americanos, cualquier alucinación, cualquier comentario medio extraño, hacían el diagnóstico de esquizofrenia y daban antipsicóticos. Miren, y con esto ya va terminando, no se asusten. Estos son los mejores estudios epidemiológicos que aún contamos en psiquiatría, que son los estudios puerta a puerta en comunidad pagados por la Organización Mundial de la Salud entre los 70 y fines de los 80. Este es un resumen. Se usaba un instrumento que se llamaba Catego, basado en DSM-3, ultra sesgado para diagnosticar esquizofrenia. De hecho, si yo quería diagnosticar un trastorno bipolar, tenía primero que demostrar que no era una esquizofrenia, así de sesgado estaba para la esquizofrenia. Aún así, el ratio entre diagnósticos de esquizofrenia y trastorno bipolar, concretamente la prevalencia, era 1 a 1, es decir, había un caso de esquizofrenia o 1.3 casos de esquizofrenia por cada caso de trastorno bipolar. Ahora, salgamos de esto, que es estudios puerta a puerta, y vayamos al lugar donde trabajábamos los psiquiatras en esa época. Ya estamos en los 90, ya estamos en los 80. Ya toda esta historia que les acabo de contar había sucedido. Miren lo que había pasado con la forma que teníamos de diagnosticar. Acuérdense, cuando yo iba con un instrumento que diagnosticaba prevalentemente esquizofrenia, sin embargo encontraba que había una persona con esquizofrenia por cada una con trastorno bipolar. En la comunidad, como les decía, 1 a 1. Krepelin, en 1908, se pasó el catego por los diagnósticos de Krepelin. En la clínica de Múnich diagnosticaba un paciente con diagnóstico de demencia precoz por cada 2 pacientes con enfermedad maníaco-depresiva. Es decir, había el doble de pacientes con enfermedad maníaco-depresiva en la clínica de Múnich que pacientes con demencia precoz. En el hospital, cuando yo hice mi residencia, hacíamos 7 diagnósticos de esquizofrenia por cada uno de trastorno bipolar. En la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Santiago de Chile, 6,5 por cada uno de trastorno bipolar. Y en el Borda hacían 26 diagnósticos de esquizofrenia por cada uno de trastorno bipolar en el 85. 1 a 1, 2 a 1, 7 a 1, 7 a 1, 26 a 1. Tal terrible es la historia que bastó que saliera el valproato de sodio y que hubiera visitadores médicos interesados en el trastorno bipolar para que pasáramos en el mismo hospital que les estoy comentando de 7 a 1 a 1.7 a 1, 4 años después. Chile lo hizo mucho antes, 6.5 a 1.3 a 1, y el Borda mejoró, pero se mantuvo 8 a 1, es decir, mejoró, pero no tanto, no terminó de aprender la lección. Y ahora sí terminamos. ¿Qué es del litio en la psiquiatría en tiempo de virus? Bueno, nadie duda, primero que seguimos teniendo serios problemas en diagnosticar enfermedad bipolar o maníaco-depresiva. En general, un paciente tarda un promedio 12, 13 años de que consulta hasta que el diagnóstico de su enfermedad aún hoy.
Ya nadie duda que el litio es el patrón de oro del tratamiento de los trastornos bipolares, que es una droga específicamente eficaz en esta patología. Hay pocas, yo diría que creo que solo el litio, que es solo eficaz de una manera específica en una patología. Esto es epistemológicamente superior a los antidepresivos, a los antipsicóticos, etc. A tal punto que aún la sesgadísima guía CARMAT, en medio sesgadísima en función de las drogas de patente, ha tenido que reconocer que al tope de la jerarquía de recomendaciones está el litio. Esto es muy importante y más allá que uno pueda criticar un montón de cosas de la versión actual de la guía de CARMAT, esto es algo que hay que reconocerles. Es tanta la evidencia de tanta calidad, de tal el nivel de seguridad del litio comparado con las otras opciones terapéuticas que el litio está al tope. Si alguno cree que esto no es así, revise la CARMAT. Por otra parte, escuchábamos al inicio, al principios de los 2000, a finales de los 90, un grupo de investigadores del NIH, me acabo de enterar que José Vitrán, a la cabeza de esto, descubre que el litio tiene un efecto genómico que produce neuroprotección. Otro día vamos a hablar de esto. Y esto hace que hoy en día el litio sea considerado como un fármaco neuroprotector y con muchas discusiones. Hay datos bastante buenos que dicen que las personas que están expuestas crónicamente al litio tienen una preservación de su estructura cerebral, mientras que los que están expuestos a antipsicóticos pierden la indemnidad de su estructura cerebral. Sin embargo, y a pesar de todo lo que estamos contando, el uso del litio no ha dejado de decaer en los últimos años, tanto en nuestros países como en Europa y Estados Unidos, y nuevamente de la mano de un incremento del uso de fármacos antipsicóticos de nueva generación, que son 10 veces más caros, pero de ninguna manera 10 veces más efectivos. Y para terminar esta historia de buena manera, la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares, a la hora de reconocer a algún colega destacado, entrega el Mogens Coe Award. Hasta que falleció lo entregaba el propio Mogens Coe. Desde Dinamarca, por videoconferencia, presentaba el premio. Esto es lo mejor que uno se puede ganar en el contexto de la investigación o de la clínica del trastorno bipolar, pero quiero mostrarles algo. No solo se llama Mogens Coe Award. En el premio, que es una pirámide de acrílico, hay una piedra de cristal de litio en su interior. ¿Conocen un premio que tenga un antipsicótico, un antidepresivo o un ansiolítico en su interior? Bueno, los dejo con este pensamiento y me pasé 20 minutos. Gracias. Aplausos, Strejilevich. Estuvo muy Pero bueno. disculpen que me fui. No, para nada, No sé. para nada. Para nada. ¿Reflexiones, pensamientos? En la historia del litio habían cosas que a mí bueno, las fui entendiendo a medida que uno va leyendo la historia, digamos. Uno, ¿por qué el premio se llama Mogens Coe y no Cade, digamos, John Cade? ¿Ya? Y en ese sentido eso ocurre porque John Cade publica ese artículo y eso tiene mucho mérito, ¿eh? O sea, en el sentido, él hace investigación, tiene una idea, según el mismo Coe, tiene una idea, pero va haciendo interpretaciones erróneas que igual por casualidad, por serendipity, como dicen, llega a plantear que tenía un efecto psicotrópico y efectivamente publica esos 10 casos. Pero Cade era un hombre como también se describe por ahí, de múltiples intereses. Y publica eso y deja de interesarle el litio, ¿ya? Y de hecho no sigue el curso de eso. Y uno podría contar una Prohíbe historia su uso en su mismo hospital, ¿sabías? ¿Ah? Prohíbe su uso en su mismo hospital, Cade. De hecho cuentan cuando Coe lo contacta, le dice, sí, mira, sí, pero no lo uses, digamos, es tóxico, ¿ah? O sea, él mismo reconoce eso. De hecho, hay una historia que dicen que en los 70 se escribe, hay una monografía de la historia del litio, y el que lo escribe, que no recuerdo cuál es el nombre, accede a los archivos de Cade, y ahí descubre que efectivamente el primer caso, el caso 1 del paper, había fallecido por toxicidad por litio, ¿ya? De hecho, Mogens Coe dice, yo no me había enterado, digamos así, de que había pasado eso. Pero cuando Coe lo contacta, Cade había perdido el interés por el litio,
y estaba este otro grupo que tú mencionaste uno, que es Trautmann, ¿ya? Y publican un paper que es Noack y Trautmann, el año No, 51. Noack, no. Ahora ahí el chief era Trautmann, y en ese lugar estaba Samuel Gershon, ¿ya? Samuel Gershon es australiano, y había egresado de medicina y estaba haciendo la beca y estaba en el mismo hospital en Melbourne, y él participa de los estudios y su profesor, su guía precisamente era Trautmann. Y lo que cuenta Gershon es que en esa época se produce efectivamente mucho, de hecho el artículo que publican es un artículo de más de 100 pacientes en enfermedad maníaco-depresiva, o sea, efectivamente el trabajo propiamente más clínico y más sofisticado se publicó en el mismo Australia, pero en un grupo que era distinto, ¿ah? que era precisamente Trautmann. Ahora, Trautmann no aparece en ninguna historia, pero es súper Exacto. interesante porque ahí está Gershon, y Gershon emigra a Estados Unidos a fines de los 50, y ahí es en el 60 cuando recién se publican los primeros estudios de litio en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, ahí pasan 10 años, de hecho pasan 15 años, hasta el 65, en que no pasa nada con el litio casi en ningún lado. Es hasta que Gershon llega a Estados Unidos, y ahí Gershon empieza a publicar, y con todo el bagaje que traía Trautmann, que era alguien mucho más sofisticado en términos de investigación que Cade, y de hecho Trautmann, la gracia era que todos esos pacientes que él publica, los publica con, además desarrolla el espectrofotómetro para medir niveles de litio. Entonces, a propósito de por qué se demoraron 20 años, digamos, uno, porque pasaron 15 años en que no estaba pasando nada, digamos, en el primer mundo, en Estados Unidos, hasta que llega Gershon a Estados Unidos. No, estaba pasando los antipsicóticos. Yo creo que eso también hay que entender. Se eclipsó. Pero sí, se eclipsó, pero también pasa que efectivamente esto ocurre en Australia, como dices tú, y lo otro ocurre en Dinamarca, ¿ya? Entonces, también ahí hay un factor. El otro, bueno, perdón, y ahí Gershon empieza a investigar en esto y suma más psicofarmacólogos, está Nathan Klein, y de hecho después para hacer los grandes estudios se toman alianza precisamente con Frederick Goodwin incluso, con el NIH, y el NIH que hace mucha presión también para el tema de la aprobación con el litio. La FDA tenía muchos problemas con los temas de seguridad en esa época, ¿ya? Porque por una parte, también en los 40, en algún momento se recomendó usar sales de litio para dar más sabor a las cosas con dietas restricciones de sodio, ¿ya? Y empezó a morirse, en Estados Unidos empezó a morir gente por toxicidad por litio. Lo otro que ocurrió fue que la talidomida, que es de los años 60, entonces la FDA también estaba muy asustada con poder aprobar drogas que pudieran producir teratogenia y que pudieran producir en ese sentido toxicidad. Y lo otro que ocurría, digamos, en ese mismo periodo, y que yo creo que es súper interesante, que a lo mejor en algún otro programa lo analicemos, digamos, es que efectivamente los temas de seguridad empiezan a adquirir importancia, y de hecho los estimulantes, ¿ya?, pasan a la categoría de drogas de abuso, ¿ya? Y ahí también, a propósito de qué es lo que pasa con el litio, pero ahí también los estimulantes pasan a ser drogas de nicho y también pierden mucho interés en el ámbito científico, digamos, ¿ah? De hecho, quedan anichados, de hecho, en el déficit atencional. De hecho, o sea, ahora que le estamos dando una vuelta al tema de los estimulantes, nos empieza a sorprender de las cosas que hacen los estimulantes, ¿ya? Y eso es porque efectivamente que hay un espacio, digamos, en ese sentido. ¿Mm? Sí, yo estoy en todo de acuerdo con vos. Yo creo que eso le agrega, yo resumí, pero le agrega la complejidad. Pero déjame donde a mí me hace ruido todo. Primero, es que se murió mucha gente con los antipsicóticos también, ¿eh? Es decir, la seguridad de los antipsicóticos es terrible, ¿eh? O sea, tener una disquinesia tardía es terrible, la gente moría de síndrome neuroleptico maligno. No es que los antipsicóticos, digo, uno. Dos, si esta es la historia de Australia, Dinamarca, lo foráneo, fuera cierta, ¿cómo explicamos que se está usando menos el litio ahora? Porque salieron los antipsicóticos atípicos. Ahí ya no, ya lo foráneo desapareció. Sí. Y la otra cosa que a mí me parece terrible, y se lo digo acá a los colegas que nos están escuchando, digamos, yo a los psiquiatras siempre los encuentro muy empoderados con su fenomenología, la fenomenología y la
clínica y nosotros somos clínicos. Lo que te muestra la historia del litio es que la clínica baila detrás de los intereses comerciales. La gente vio esquizofrenia cuando le convenía ver esquizofrenia y empezó a ver trastornos bipolares cuando hubo un mango para trastorno bipolar. Entonces la clínica no es tan soberana. Esto es, yo creo, otra lección detrás de esto. Uno ve lo que le conviene ver en términos clínicos, y cuando digo uno es uno, no el paciente. El paper de Poppy y Lipinski, que lo saqué porque no daba el tiempo, sobre cuando entran a los hospitales veteranos, ya con el litio probado, descubren que hay gente tratados con dosis macabras de antipsicóticos, le sacan los antipsicóticos, le ponen el litio y el hombre resucita, porque este es el otro tema, los antipsicóticos calman a costa de un efecto, no vamos a meternos, con una ventana terapéutica muy, muy chiquita, producen un deterioro conductual. Entonces, y el litio no. Entonces, yo lo que, viste, a mí me parece que ha pasado algo mucho más serio, que fue en Australia, que se murieron 8 pacientes. Yo lo que creo es que los psiquiatras no hemos estado lo suficientemente sólidos para defender los intereses de nuestros pacientes ante los avances de los intereses comerciales en nuestra especialidad. Y ahí lo tenés Scout, que se pasó 20 años remando en los congresos, solitario, maltratado, insultado, y que ahora lo ponen en un premio, ¿eh? Pero vos estabas con nosotros, fue a los 80, ¿no? Bueno, Sí, José. A propósito de las fantasías conspirativas de Sergio, no, broma, Sergio. Esto es como para reescribir el dicho famoso, ¿no? En este caso no es culpa del chancho, sino del que le da la frecho. En este caso sería culpa del chancho y no del que le da la frecho, ¿no es así? Exactamente. Porque uno podría preguntarse, bueno, pero ¿es culpa de la industria que se dedica a producir productos que tienen utilidad y que tienen comercialización porque es una industria, es una empresa, digamos? ¿O es culpa del chancho que funciona como ha funcionado, o sea, la disciplina, la psiquiatría es el chancho, que ha bailado a la melodía que le tocan, digamos, ¿no? Y que no ha tenido a lo mejor la rigurosidad, el valor, la independencia, la autonomía? No sé, es un tema como para que lo conversemos alguna vez, ¿no? ¿Por qué nos ha pasado esto? Pero los números pasó. Sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. No, yo estoy de Pasó. acuerdo. Y además, no nos olvidemos que hay otras historias que las conocemos. ¿Cuántos años pasaron hasta que pudimos determinar que el valproato no era un estabilizador del ánimo de la estatura del litio, por ejemplo? Bueno, otra ¿Por historia. cuántos años nos formamos o se formó incluso la psiquiatría americana a la luz de una información que no existía? Entonces sí, la industria tiene un rol muy importante en ir forjando realidades o pseudo realidades, pero eso no es responsabilidad necesariamente de la industria, eso es responsabilidad de la disciplina, de nuestra disciplina. Y lo otro que iba a decir como comentario era, qué suerte que este espacio que tenemos nosotros no es patrocinado. Siga nomás. No, yo estoy de acuerdo. De hecho, la gente que fabrica litio acá en la Argentina ofreció patrocinarlo y que les hubiera venido bien. Yo les dije que no para mantener esto. Pero, a ver, dos cosas. Una es lo del diseño del espejo. Es decir, ahí hubo un descubrimiento. Esta gente descubrió una metodología específica para el trastorno bipolar. Y con el litio cae esa metodología. Y hoy estamos investigando la terapéutica del trastorno bipolar con un diseño inadecuado que persiste ya hace 50, 60 años de error, que nos da datos falsos. Es decir, nos da datos falsos por no utilizar el diseño adecuado. Esto es una cosa. La segunda, para defender a la industria, que cuando uno lee la historia de los antipsicóticos... Ya llegaste tarde después de todo lo que has hablado. Por Delay y Deniker, no. Porque cuando uno ve los escritos de Delay y Deniker sobre los antipsicóticos, los contemporáneos, yo antipsicóticos se llamaban antipsicóticos, se llamaban neurolépticos, porque ellos hacían acento en la capacidad de disminuir las conductas volitivas propositivas de las personas que los tomaban por sobre el efecto antipsicótico. Ellos era mucho más específico lo que habían visto. Habían descrito la capacidad de producir apatía, habían descrito el extrapiramidalismo, insistían en llamarlos neurolépticos. El paso a llamarlos antipsicóticos es
es un momento en la historia de la psiquiatría donde perdemos especificidad. Es decir, y vuelvo a decir, por eso yo coincido con vos, el chancho es el problema. O sea, nos dejamos tentar. Empezamos Claro, a y ver en ese psicosis sentido, por todos lados. claro, y en ese sentido la industria funciona con un modelo que produce, digamos, y que produce cosas buenas, digamos. O sea, estamos en medio de una pandemia donde se están consiguiendo vacunas en tiempo récord, ¿no? Y transforman una enfermedad como el SIDA en una enfermedad crónica. O sea, es muy eficiente en eso. Pero claro, tiene estos problemas, efectivamente, con los temas de patente y con dónde están los incentivos. Pero, como dices tú, el problema está en el chancho, porque efectivamente como la academia, y pongámoslo así, porque no son solamente los psiquiatras que están en el consultorio, digamos, sino que es la academia. Ese es el El chancho. ataque que tuvo, el principal ataque que tuvo Scope fue un ataque que fue ad hominem, como dicen ahí, que fue el paper que publicó Shepard y Blackwell desde Maudsley, ¿ya? Y en ese artículo, o sea, era un ataque ad hominem, ¿no? Trataban a Scope, que era el loquito del litio, de que efectivamente eran datos sesgados, que era voluntarismo de Scope el tratar de demostrar que ocurría eso. Ahora, eso ocurre en el 68, pero el 96, Joanna Moncrieff, ¿ya?, que no es una fan de la industria, escribe también otro artículo que habla acerca de que, ¿cómo dice?, la mitología del litio. Año 96, ¿ya?, la mitología del efecto profiláctico del litio, y efectivamente saca un montón de evidencia que, bueno, tiene distintos sesgos, digamos. Y eso, bueno, uno no puede decir de que viene desde la industria, digamos. De hecho, Joanna Moncrieff uno podría decir que anti-industria, digamos. ¿Ah? Entonces, también tiene que ver con las posiciones que se toman desde los lugares de poder académico, y que efectivamente van tiñendo todo. Y ahí el intríngulis es difícil muchas veces de poder captar. Ahora, volviendo, digamos, al tema histórico, los mejores datos del litio, ¿ya?, son de los últimos 20 años. ¿Ya? Exacto. O sea, los mejores datos del litio, ¿ya?, aparecen después de que se hacen los grandes estudios randomizados en la era industrial del trastorno bipolar, podríamos llamarlo. ¿Ah? O sea, cuando se empieza a correr litio con la motrigina, litio con quetiapina, litio en el balance, y litio en los otros diseños, digamos, de retirada, que son tremendamente interesantes, y que efectivamente el litio sigue mostrando eficacia. Entonces, es una historia que tiene bemoles, pero de nuevo, es como la historia de la humanidad, digamos. O sea, el problema tiene que ver con entender efectivamente cómo se mueven todas estas fuerzas y deriva en esto, digamos. Nada, Bueno, pero fascinante, digamos, creo yo. yo tengo otra Y tan hipótesis. necesario para poder Que ejercer, y eso es lo que a veces no es tan no claro. se puede desconocer esta historia no se puede ser psiquiatra y desconocer esta historia, porque no es un tema de conocer la historia de tu familia, es entender lo que ves y lo que dejas de ver desde esta historia. Pero yo tengo otra hipótesis paralela a la que es otro problema que tuvo el litio, es que nunca tuvo una hipótesis farmacodinámica buena hasta principios de los 2000. Ahora nos enteramos que gracias al doctor Vitrán, pero No se puede hacer. bueno, No me- acaba de decir que sí. No. ¿Por qué? Fuiste ahí. Salen los antipsicóticos en el contexto del descubrimiento de la fisiopatología del Parkinson y de la propuesta de la teoría hiperdopaminérgica de la esquizofrenia. Y el litio no sabían qué hacía hasta los estudios del NIH en que estuvo José. Es ahí donde volvemos sobre el litio también. Sí, pero ahí, de nuevo, ahí yo creo que eso es súper interesante, porque esa historia es súper interesante, porque en esa época, en los 50, cuando aparecen los antipsicóticos y después los antidepresivos, pero aparecen los antipsicóticos, ahí habían otras teorías fisiopatológicas súper interesantes. Las teorías fisiopatológicas que sustentaron el litio eran teorías humorales acerca del rol de la urea Sí, pero ya. Después viene esto de la transmetilación que estábamos hablando, ¿ah? La teoría de la transmetilación. Hay gente que tiene algún gen que hace que efectivamente una enzima produzca una sustancia tóxica, ¿ya?, y que esa sustancia tóxica genera psicosis. Esa era una teoría que tiene mucho sentido. Y después aparecen los antipsicóticos, se dan cuenta que los antipsicóticos funcionan sobre dopamina, entonces, ergo, el problema de la psicosis tiene que ver con la dopamina. Es como decir, aparece el litio, la gente se cura, entonces lo que pasa es que a los pacientes les falta litio. O sea, igual la teoría dopaminérgica es una teoría que desde ese punto de vista es pobre.
Es pobre heurísticamente, digamos, porque es como la aspirina me hace bien para la artritis reumatoide, ergo a los que tienen artritis reumatoide les falta aspirina. Es muy raro, digamos, en ese aspecto cómo funciona, Pero Danilo, pero opera para vender fármacos y para explicar. bueno, Opera para eso hacer es lo que digo. libros como los de Stephen Stahl y hacer dibujos, digamos. Bueno, eso es lo que te digo. Hasta hace poco tiempo, Nos vamos a hacer famosos. Este programa no deja títere con cabeza, ¿cómo se Pero a dice? ver, No. hasta hace poco, vos le preguntabas a un psiquiatra que le pedías que hablara de dopamina y prácticamente te hablaba de un tóxico, porque te hablaba de algo que subía y te volvía loco. O sea, y yo te preguntaba, pero yo me acuerdo hasta el final de mi residencia decir, pero ¿para qué sirve? Porque si está ahí, tiene que servir para algo la dopamina. Si ¿qué está ahí? ¿Para ser esquizofrénicos y para dar antipsicóticos? Es decir, por eso digo, el nivel de obnubilación alrededor de esto excedió la inteligencia, o sea, no se puede explicar por la inteligencia o por el conocimiento. Yo creo que bailamos muy claramente alrededor. Vuelvo a decir, yo trabajo con los laboratorios, no es un problema del chancho, yo coincido con el análisis de José. O sea, no es un problema del que da la frecho, es el problema del chancho. Es el chancho. Sí. Y en ese sentido, vuelvo al punto que pasé, digamos. Esto pasó con el litio, pero en algún momento debiéramos a lo mejor invitar a alguien, bueno, nosotros mismos invitar a alguien que sepa de anfetamina, digamos, porque en este tiempo nosotros hemos estado usando listes anfetamina en pacientes y uno ve cosas curiosas, por decirlo de alguna manera. Curiosas, de todo. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo ignoramos por tanto tiempo facetas maravillosamente sutiles y particulares de los estimulantes, o algunos estimulantes? Sí, claro. Y las anfetaminas quedaron, exacto, las anfetaminas quedaron enganchadas en el grupo de los pacientes que tienen déficit atencional, ¿ya? Y eso ocurre porque en los 60 la FDA lo pone en el grupo de las drogas de abuso con potencial de abuso, y efectivamente la industria pierde interés en la anfetamina, ¿ya? Porque efectivamente no iban a alcanzar el market share o las ventas que significaban, y migraban hacia medicamentos que pudieran ser más rentables. Bueno, la anfetamina yo creo que es un medicamento muy rentable, pero bueno. Pero eso frena la investigación de las anfetaminas también, ¿eh? Y en ese sentido, nada, o sea, uno cree que las cosas, cuando uno, no sé, ve los medicamentos que existen o uno cree que las cosas están dadas así como en paquete y que ya se conocen más o menos bien cómo funcionan. Y la verdad que es importante entender, y por eso este programa se dedicó a eso, entender los contextos en los cuales aparecen, cómo se desarrolla la historia, porque ese es el estado actual, pero no necesariamente esa es la verdad. Y vaya a saber qué es lo que va a pasar con esto en 10 años o 50 años después. Pero vuelvo sobre el litio. Y hágalo corto porque estamos pasados de la hora, profesor. Y cierra tú, Sergio. Y cierras tú, Sergio, ahora. Bueno, primero voy a leer lo que puso Daniel Flintstone, siempre tenemos que agradecerle la difusión, y siempre tenemos que agradecerle que él corta con un bisturí lo que nosotros hacemos a las dentadas. La frase es: la historia de la medicina abunda en ejemplos de cómo la obstinación y la arrogancia epistémica son las formas clínicas de la ignorancia ilustrada y del poder de mordaza de la tribu. Por favor, lean Semmelweis de Luis Fernand Céline, no sé si pronuncia así, y verán que el libro de Brown, que es este litio, el que estábamos comentando, ya fue escrita muchas veces en la historia. Dicho esto, ahora, litio. En psiquiatría descubrimos un tratamiento tan efectivo como los antibióticos, porque es tremendo. Cuando uno da litio y se encuentra con un paciente que está dentro de este 35% que responde, es magia. O sea, estamos muy cerca de la curación con el litio. Es una cosa, todos hemos pasado por esa experiencia de ver a alguien maníaco, psicótico, que da litio y queda... Nada, que dirige los servicios de psiquiatría, como es el caso se me fue, de la colega tocada por el fuego, Kay Jamison. La Kay. Cambia la historia, hemos podido poner un loco a manos del loquero por el litio, no por los antipsicóticos, por el litio. Y encima es el único elemento que sigue desde el Big Bang. Solo eso nos tendría que haber inspirado de una manera asombrosa, y no dejamos de tirarle tierra. O sea, hay algo en el litio en sí mismo que lo hace muy valioso.
cuando uno ve los metaanálisis, el tamaño de efecto, de eficacia del litio es gigantesco, gigantesco. Por eso digo, y estamos hablando de psiquiatría, que un guión, una cosa que es de lo más sencillo que existe en el universo conocido, genera el efecto más complejo que conocemos en medicina, ¿o no? Bravo, Sergio, muy, muy bueno, muy, muy interesante todo, y además hay preguntas ahí que obviamente no estamos abordando ni vamos a abordar, y que hacen pensar de que en los futuros psiquiatría en tiempos de virus debiéramos quizás pensarlo, ¿no? Por ejemplo, el tema de los estimulantes, y estoy hablando clínicamente, por ahí alguien pregunta, ¿qué vemos nosotros de la lisdexanfetamina en bipolaridad? Interesante que Les pudiéramos discutir recordamos esa a la gente no colega que veo que pregunta de dosis de litio, que tenemos un programita en Facebook que se llama Abiertamente Radio, 13 horas, miércoles 13 horas Argentina y miércoles 12 horas Chile, en donde está toda la discusión y los comentarios más enfocados para los usuarios. Este es un programa para hablar mal entre nosotros. Claro, para despotricarnos. Oye, bueno. un último aviso. El 9 de agosto vamos a empezar con el Journal Club y les vamos a mandar la invitación pronto. El nuevo rostro de la locura. Chantillier. Están preguntando ahí, el del efecto antabús y compañero de Delay en la Santa. Así que vamos a empezar con el Journal Club los días miércoles a las 7:30 Chile, 8:30 Argentina, a partir del 9 de agosto. 9 de agosto, 8 de agosto, bueno, por ahí. Les vamos a mandar la invitación, la próxima semana lo vamos a difundir como corresponde y todos los que han estado inscritos les vamos a mandar para que puedan inscribirse. Ya, 6 sesiones desde agosto a diciembre, una vez al mes, ¿ya? Filete primer corte. Nos vemos. Cuídense. Chao, Danilo. Igual.